Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Bienvenido una vez más aquí a Recuperando la Doctrina. Qué bonito poder estar con cada uno de ustedes nuevamente en este día, los días miércoles a las 6:30 de la tarde. Aquí en Suecia, seguramente en otros países o en otras partes serán otras horas. Pero todos estos programas los estamos haciendo en el sentido de poder indagar un poquito más en diferentes temas bíblicos y asentando un poquito la doctrina y también poder ver lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Y lo que hemos estado viendo todo este semestre y que ya el tiempo está pasando, ya estamos llegando ya a diciembre cerca, estamos viendo este tema de el reino de Dios y nosotros. Ha sido un tema muy intenso, pero que es imposible de acabarlo. Pero hoy día vamos a estar viendo otras cosas con respecto al reino de Dios. Pero antes de ir a eso, vamos a hacer una pequeña oración para que la bendición sea de parte tuya, que el Señor abra los oídos, y también de parte mía, que el Señor me dé palabras para que pueda explicar bien lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Oramos al Señor. Señor, yo te doy gracias por ese amor, por esa misericordia que tú nos das. Y te pido, Señor, de que tú nos ayudes en el día de hoy. Te pido de que toda persona, hermanos, amigos, oyentes de diferentes partes, Señor, pueda esta palabra ser recibida y que puedan tener bendición, Señor, a través de ella, Señor. Tu palabra, Señor, dice que son espíritu, lo cual sé, Señor, de que si atesoramos tu palabra, tu espíritu llega a todas partes, Señor mío. Yo te doy gracias y te pido que tú bendigas también mis labios, Señor mío, para que pueda explicar tu palabra, Señor, tus pensamientos y no los míos, Señor. Gracias, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Hemos estado viendo varias cosas. Lo primero que estuvimos viendo con respecto al reino de Dios son los que ven, los que entran y los que heredan. Por supuesto que el Señor quiere que heredemos, ¿no? Que podamos heredar su reino. Después estuvimos viendo con respecto a cuando el Señor decía, y el reino de Dios es semejante a. Entonces, cuando nos habla de eso, nos dice cómo se rige, cómo son las leyes dentro del reino de Dios. Y hoy día quiero ver algo un poquito más especial, es con respecto a la cultura del reino. Y para poder empezar, nosotros tenemos que definir en primer lugar lo que es la cultura. Y yo pienso que usted lo sabe, seguramente usted puede ser como yo chileno, otros son peruanos, otros son bolivianos, otros son de diferentes países. Y todos venimos de culturas diferentes. Los bailes folclóricos de cada país no son los mismos que uno como el otro. Se pueden parecer, pero no son exactamente los mismos, ¿no? La idiosincrasia, la forma de ser, la forma de hablar. En nuestros países latinos la gran mayoría hablan español, pero sí nos denotamos los que son peruanos, los que son bolivianos, los que son colombianos, los que son venezolanos, los que son chilenos, argentinos, etc. ¿Por qué? Porque hay una cultura por detrás. Ahora, dentro del reino de Dios, por supuesto que también hay una cultura, queridos hermanos. Y dentro incluso del reino de las tinieblas también hay una cultura. Él, por ejemplo, dice que él primeramente pone un clima, un peso de dificultad en el cristiano principalmente. Ahora, cuando esa dificultad se crea en el cristiano una fortaleza, ya después de eso viene algo que se le llama una cultura del reino de las tinieblas. Después de esa cultura viene un sistema y después del sistema ya viene algo que se llama dimensión de tinieblas. Pero bueno, de eso no vamos a estar hablando, pero yo solamente quiero hacerle hincapié que de la misma manera que el reino de Dios tiene una cultura, el reino de las tinieblas también tiene una cultura. Trabaja para traer al creyente a su cultura. El reino de Dios trabaja para traernos
a su cultura, a su forma de vivir, a su forma de pensar, a su forma de actuar. Entonces, hoy día es esto lo que vamos a estar viendo, la cultura del reino. Entonces la cultura tiene costumbres, hermano, tiene momentos, tiene leyes, tiene cantos, tiene salmos, tiene pensamientos, tiene justicia, etcétera. La cultura del reino de Dios dice que el reino de Dios se nos ha acercado. Pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué el reino de Dios se nos ha acercado? ¿Por qué no solamente se nos acercó la salvación, sino Él quiere que entremos a la cultura del reino? Porque hoy día, hermano, desgraciadamente, las iglesias evangélicas están divididas muchas veces unas de las otras. ¿Por qué? Porque cada una tiene muchas veces su propia cultura. Y sin entender de que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nosotros tenemos que relacionarnos con la cultura del reino. Y realmente debería ser la meta de todo creyente, entender la cultura del reino, porque el Señor nos dijo, el reino de Dios se ha acercado, vengan al reino de Dios. No es solamente salvación, sino que tú camines en esa cultura. Ahora, para poder caminar la cultura del reino, tenemos que hacer morir en nosotros nuestra propia cultura. Y es ahí donde truenan los chicharrones, como dicen por ahí. Es ahí donde se crean los problemas. Es ahí donde se crean las dificultades. Es ahí porque muchas veces no queremos dejar aquellas malas prácticas y que incluso están dentro de nuestra propia cultura. Pero la cultura del reino tiene que llegar a ser más fuerte que nuestra propia cultura, hermano. Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. En otras palabras, yo ya no vivo bajo mi propia cultura, sino que yo vivo bajo la cultura del reino de Dios. Entonces, esto es muy importante que lo podamos entender. Podemos tener cultura, hermano, pero jamás se tiene que interponer sobre lo que es la cultura del reino. Y se los quiero demostrar esto, por supuesto, con la palabra del Señor. Y para eso, yo quiero llevarlos a Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Y dice así, vosotros, pues, orad de esta manera. ¿Se acuerda cuando el Señor nos enseñó a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reina. Hasta ahí hemos hablado. Venga tu reino. Todo lo que hemos hablado de los programas anteriores, venga tu reino. Ahora, miren lo que dice. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Ok, esa es cultura. Porque, ¿cuál es lo que está diciendo acá? Que nosotros tenemos la necesidad de crecer culturalmente en su reino. Entonces, para eso tenemos que dejar nuestra propia cultura humana. En la cultura, muchas veces en que nacimos, la cultura tiene rasgos que seguramente también nos definen, hermano. La música, los valores, los principios, las leyes, las tradiciones, las costumbres, todo eso define nuestra cultura. Pero dentro del reino de Dios tiene su propia cultura. Y aquí dice, hágase tu voluntad en esta tierra, pero ¿cómo? Como se hace en el cielo. Y en el cielo está el reino de Dios. O sea que la voluntad del Señor es que nosotros pertenezcamos a la cultura de su reino y que nosotros hagamos en esta tierra como se hace en el cielo. Ese debería ser el punto de partida, hermano. Entonces, el reino del cielo no es de este mundo. Es invisible, por supuesto. Por lo tanto, debemos anhelar estar en la gloria de Dios todo el tiempo, anhelar, por ejemplo, la música del cielo, anhelar el ritmo del cielo, anhelar la música angelical, la música celestial, anhelar esa música que debe ser una expresión de libertad, de gozo, de alegría, de adoración, de alabanza, que es solamente al Señor. Entonces, el Señor
nos está haciendo un favor de llevarnos realmente a lo que es el génesis de las cosas. Porque acuérdese que antes que tú nacieras en esta tierra, primeramente eras un espíritu. En un espíritu que estuvo en el reino de los cielos. O sea que tu espíritu entiende de cultura de reino. Pero cuando nacimos en esta tierra, como que se nos borró toda la memoria y se creó el alma, el yo, lo tuyo, y esa se infectó, se contaminó con la cultura que muchas veces nacimos o con la cultura que muchas veces se nos ha hecho a través del medio ambiente. Entonces, eso justamente lo que tenemos que dejar para poder adquirir lo que es la cultura del reino. Entonces, hoy día, aquí en Mateo que leímos, dice que su reino tiene una voluntad y lo tenemos que hacer aquí en esta tierra. O sea, no es algo que dice, bueno, yo voy a hacer la voluntad de Dios cuando me vaya al reino de Dios. No, no es así. Lo que el Señor te pide es que hagamos su voluntad en esta tierra, pero exactamente como se hace en el cielo. ¿Ok? Entonces, si queremos heredar el reino de Dios, entonces nosotros tenemos que adquirir también su cultura, que es algo muy, pero muy importante. Ahora, si seguimos adelante, dice así, por ejemplo, la palabra del Señor. En 1 Corintios 15:50, y dice, y esto digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que corrompe hereda lo incorruptible. Ok, entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Nos está diciendo que nuestra carne, que pertenece, y nuestra sangre, porque ¿dónde te creaste tú? Tú naciste de tu madre, que pertenece a lo mejor a un país, que seguramente nos crió en una cultura. Y yo no sé si usted se acuerda de este refrán que muchos dicen que la sangre te tira. ¿Ah? Como que la sangre te tira a ir como al principio de donde naciste. Yo me acuerdo una vez que yo fui a Chile y estaba con mi hijo Samuel. Entonces él me hizo una pregunta, me dijo, ¿dónde fue tu niñez? Y entonces le dije, ay, mira, te puedo mostrar las dos casas donde yo estuve en mi niñez. Te puedo mostrar mi escuela donde yo estudié. Entonces partimos ahí en bus y todo, en micro, como se dice allá. Y fíjese que hasta me acuerdo de las direcciones. Primeramente, la casa que más me acuerdo es cuando estaba más pequeño y era en Valparaíso, en Playa Ancha, y la dirección era Atalaya 349. Imagínense que me acuerdo de esas cosas. Entonces le fui y le mostré. Y entonces después yo le dije, mira, este es la escuela de hombres superior, ahora una escuela mixta, por supuesto, ¿no? Pero antes solamente una escuela de hombres, ¿no? La escuela 52. Y después lo llevé a mi otra dirección cuando ya era más adolescente, más jovencito, y ahí pasé parte de mi adolescencia y mi juventud antes de venirme a Suecia, y era en Ramón Cordero 561. ¿No? Imagínense que cómo será la cultura que uno se acuerda hasta las direcciones de donde vivió. Siendo de que salí como a los 13 años de allá, querido hermano, y ya llevo más de 40 y tantos años aquí en Suecia. Aún así, hay recuerdos siempre que es donde tú naciste, porque ese fue mi cultura. Ahí nací, ahí me crié, ahí estuvieron mis amigos, ahí sucedieron cosas, etcétera. Todo eso te llama dentro de lo cultural. Aún así, la palabra me dice que carne y sangre no heredan el reino de Dios. ¿Por qué no van a heredar? Porque sencillamente eso pertenece a la parte humana. Lo que de la carne, carne es, y lo que del espíritu, espíritu es. Lo que pertenece al Señor es indagar realmente de a dónde realmente nosotros venimos. Porque como le decía al delante, usted fue espíritu primero. Usted adquirió primeramente no la cultura de donde nació.
humanamente, sino de a dónde te crearon espiritualmente. Y eso es la creación de tu espíritu, y tu espíritu ya estaba antes de que tú nacieras. Entonces, ¿cuál fue la primera cultura de tu vida? Fue la cultura del reino. Ahí estuviste, la casa del Padre. Es por eso que dice que del Padre salimos y al Padre volveremos. Entonces, cuando ya uno empieza a comprender esto, tú y yo, como cristianos, tenemos que indagar cuál es la cultura del reino. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Porque el Señor dice que tenemos que hacer su voluntad, lo que dice en su reino, aquí en la tierra, como se hace en el cielo. La pregunta es, ¿cómo se hace en el cielo entonces? ¿Cómo se hace allá? Y para eso hay que empezar a indagar la palabra del Señor para que nos dé por lo menos una perspectiva más amplia de lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Mire, aún así dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 4, dice, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado, no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Esto me impresionó, este versículo, porque esto es aquí donde cuando uno empieza a ver cómo se rige el reino de Dios y cómo nos regimos nosotros, vemos que hay una comparación enorme, que hay una diferencia. Y es ahí donde empieza lo que se le dice hacer la voluntad de Dios. Incluso la palabra dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. El que me ama, hace mi voluntad. Entonces, es ahí. ¿Y cuál es la voluntad? La voluntad que está en el reino de los reinos de los cielos. Pero aquí dice de que todavía no había resistido hasta el punto de derramar sangre. En otras palabras, Cristo tuvo que venir a nuestra cultura para llevarnos al génesis de donde salimos. Él tuvo que derramar sangre, pero eso no significa que tú llegues al punto de derramar tu propia sangre. No, aquí no dice, no hemos llegado a ese punto de derramar nuestra propia sangre, pero sí tenemos que morir para este mundo para adquirir la cultura del reino de Dios. Es sencillamente morir al yo. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando un poquito de eso también? Morir, que el Señor vaya creciendo, que uno vaya menguando. Eso es lo importante, hermano, para poder entender y adquirir la cultura del reino. Ahora, si seguimos más adelante, en el versículo 5, que es donde quiero llegar, dice así, además, habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes a ser reprendido por Él. Entonces, lo primero que yo quiero que usted vea, que en el reino de Dios hay algo que se llama disciplina. Y la disciplina, hermano, muchas veces no es de gozo. Cuando el Señor nos disciplina a través de su palabra. Nos dice, mira, tú estás yendo por este camino, tú tienes que ir por esto otro. Entonces, en el reino de Dios, lo primero que hay disciplina. ¿Y por qué nos disciplina? Porque somos sus hijos. Porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir después en el reino de Dios. De la misma forma que el padre de familia disciplina a sus hijos, porque eso le va a servir para que sus hijos sean hombres, mujeres de bien más tarde. Ahora, dice, no tengas en poco la disciplina. O sea, si el Señor nos disciplina, es porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Porque dice que Él tiene planes de bien y no planes de calamidad para nosotros. Por lo cual sus planes siempre tienen un propósito de bien. No importando incluso donde estemos o donde nos encontremos, muchas veces el plan ha sido eso para acercarnos a Dios y para llevarnos al llamamiento que el Señor ha tenido desde el principio, desde el Génesis, desde la cultura del reino donde tú estuviste, y para que eso se haga aquí en esta tierra. Entonces, la disciplina del Señor es importante.
para darte un ejemplo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo con respecto a la cultura del reino o al reino de Dios. Es que, por ejemplo, el reino de Dios tiene su propio idioma. Y usted me dice, ¿y qué idioma será ese? ¿Será hablar en lengua? Bueno, en parte sí, pero no exactamente. Entonces yo quiero explicarle esto un poquito para ver si podemos ir adelante con el tema. Para eso yo quiero llevarlos a Salmos capítulo 19, versículos 2 y 3. Y mire lo que dice. Un día, está hablando del Señor, transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche. Revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz. Mire qué interesante el versículo. Porque mire, dice que Él transmite el mensaje y revela sabiduría. Aún así, no hay mensajes, no hay palabras y no se oye su voz. Entonces, ¿cómo se transmite el mensaje y cómo se revela la sabiduría? Esa es la pregunta. Porque estamos hablando del idioma del reino de Dios. Entonces, porque me acuerdo de cuando yo me convertí, como a los 15 años, fue en un momento donde yo como que le dije al Señor que se revelara a mi vida. Y Él va y se reveló a mi vida, pero directamente a mi corazón me hizo sentir el pecado que estaba dentro de mí. Pero no oí voz, no oí palabras, solamente se reveló y yo pude entender. Y aquí donde la cultura del reino empieza. El idioma de Él se transmite perfectamente de un día a otro, del cielo a nosotros. Y en una noche, y revela sabiduría. Pero no hay mensaje, no hay palabra y no se oye su voz. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De que a pesar de que muchas veces no se oiga nada, la cultura del reino tiene un idioma propio y que no tiene que ver con nuestras palabras, no tiene que ver con nuestro lenguaje, no ocupa nuestro lenguaje. El Señor vino y ocupó el lenguaje para que pueda ser entendible para los que estaban ahí. Pero su lenguaje principal, el génesis de su lenguaje, no es justamente el idioma en palabras. Su lenguaje es otro. Ahora, este es el versículo 2 y 3, pero quiero que vayamos entonces para que podamos entender un poquito más sobre el idioma del reino. ¿Ok? Que dice así, versículo 4, dice, mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol. Mire el contraste de estos versículos. Versículo anterior, se los pongo de nuevo. Un día transmite el mensaje a otro, una noche a la otra noche, revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz. Versículo 4, mas por toda la tierra salió su voz. A ver, ¿en qué quedamos? ¿Hay voz o no hay voz? ¿Qué cree usted? Porque pareciera que fuera una contradicción. Entonces, ¿cómo se transmite su voz? Sin palabras. ¿Cómo se transmite el mensaje? Sin voz. ¿Cuál es el reino realmente que está en los cielos? ¿Cuál es el rey? ¿Cuál es el idioma del reino de Dios? Entonces, definitivamente, ya que no hay palabras y no hay voz, no tiene que ver con nuestra voz y no tiene que ver con nuestro idioma. El idioma del reino es completamente diferente. Y les quiero dar un ejemplo para que lo podamos comprender mejor. ¿Ok? El idioma del reino es muy interesante. Mire, Génesis capítulo 11, versículo 6. Dice así. Y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo y todos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se proponga
va a ser, les será imposible. Ok, dijimos que el lenguaje del reino es uno, no varios, y no tiene que ver con nuestro lenguaje. Pero un lenguaje es muy potente, hermano. Y aquí les muestro el ejemplo en Génesis. Este fue el ejemplo donde los hombres tenían solamente una lengua y empezaron a construir la Torre de Babel. Como todos se entendían, entonces el tener una sola lengua a ellos le dio una potencia increíble de poder construir sin que nadie los parara. Una sola lengua. No construyeron solamente Babel, construyeron varias ciudades porque el gobernador de la torre o el primer gobernador del mundo fue Nimrod. Y ahí estaba él en esa torre de Babel. Él incluso creó la ciudad de Nínive, como otras. Entonces, ¿qué le quiero mostrar con esto? Que ellos, como tenían un solo idioma, dice, como tienen todos la misma lengua, lo que se proponga va a ser imposible sacarlo de ahí. Ahora, llevémoslos esto al lado espiritual. Cuando tú entiendes la lengua del reino de los cielos, nada se te va a hacer imposible. Porque la lengua del reino de los cielos es una lengua tan potente que penetra todo, hermano, y abre puertas. El Señor dijo de que todo lo que tú declarares, todo lo que tú cerrares, lo que tú dijeras, todo lo que tú atares en esta tierra será atado en el cielo. Todo lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Pero por qué? No por un idioma, hermano, humano, sino por un idioma espiritual. Entonces, el idioma del cielo tiene una potencia. Si ya todos, el ser humano, tenía una potencia cuando tenían un solo idioma, imagínate lo que será tener la lengua del cielo. Esto te lo tomo como ejemplo. Vamos adelante con esto. En Juan capítulo 8, versículo 41, dice así: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Aquí hubo una pequeña problemas con los fariseos. Porque entonces el Señor le decía, el Padre está en minúscula, se refiere al diablo, ¿no? Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, el diablo en nuestras palabras, ¿no? Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un Padre, o sea, nuestro único Padre es Dios. Ok, entonces va y le dice en el versículo 42, Jesús le dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais. Porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él que me envió. Ok, ¿qué le quiero decir con esto? Me queda aquí un versículo bíblico todavía. Que el Señor le dijo, mira, si ustedes fueran cristianos, te lo quiero parafrasear para el tiempo que estamos viviendo. Si tú fueras cristianos, entenderías el idioma de Dios. Pero muchas veces, como no entendemos el idioma del reino, como no entendemos la cultura del reino, tratamos de seguir al Señor bajo los propios conceptos humanos que realmente muchas veces están en contra o están equivocados en lo que tiene que ver seguir al Señor. Entonces aquí yo quiero que vea algo muy importante, porque este es el versículo 42, pero mire lo que le dijo en el versículo 43, después de todo lo que el Señor le estaba explicando. Él le dijo, ¿por qué no entendéis lo que digo? Ok. ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Ok. Entonces lo que quiero explicarle acá, que el Señor hablaba, se enfrentaba con los fariseos, le trataba de explicar las cosas, aún así ellos no entendían
La letra chica, no entendían la letra que está entre medio de las palabras, porque el idioma del reino no tiene que ver con palabras, sino tiene que ver con un espíritu que está detrás de la palabra. Y como ellos no captaban en el espíritu, el idioma espiritual, entonces va el Señor y le dice, ¿por qué no podéis entender? ¿Por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? ¿Por qué? Porque ellos estaban escuchando humanamente, pero no estaban escuchando espiritualmente. La voz del Señor, queridos hermanos, la voz del reino de Dios no influye palabra, sino espíritu. Dice que la palabra de Él es espíritu. Cuando uno habla de la palabra del Señor, no habla palabra, imparte espíritu. Entonces nosotros tenemos que entender que para poder entender el idioma del reino de Dios, tenemos que entenderlos espiritualmente y jamás humanamente ni bajo unas palabras humanas. La necesitamos para podernos comunicar, pero tenemos que entender que cada palabra que sale de un siervo del Señor es para que nosotros llegue a nuestro corazón y pueda hacer los cambios necesarios en nuestra vida y para que la podamos retener. No solamente la palabra, sino el espíritu de la palabra, y es la que al final te hace entender y la que hace cambiarte de la cultura humana a la cultura del reino. Entonces, el idioma del Señor es completamente diferente al idioma realmente del ser humano. ¿Por qué no podéis entender lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? ¿Por qué no entienden lo que yo estoy diciendo? Incluso muchas veces se lo decía a los discípulos, hermano. Porque ellos muchas veces no entendían tampoco. Incluso las parábolas que el Señor se las decía al pueblo, después se las explicaba realmente a sus discípulos, porque ellos tampoco estaban en una posición en ese momento de entender todo lo que el Señor decía. El Señor se las tenía que explicar. Es como los niños con dibujitos para que se pudiera entender. Aún así, no entendieron. Porque cuando el Señor murió solo. Nadie lo acompañó. Y después de días de muerto, dice que Pedro, Jacob y Juan se fueron a pescar como diciendo, bueno, ya murió, ya se acabó esto, ya no hay nada más. Y cuando estaban pescando, va el Señor, se les aparece en la resurrección, en la playa. Y Juan lo ve, parece que era el más joven, tenía mejor ojo, y lo ve. Y le dijo, oye, Pedro, ahí está nuestro Señor. Dijo él, nuestro Señor. O sea que todo lo que el Señor le había dicho, que Él iba a morir, que Él iba a resucitar, que iba a estar 3 días ahí, como estuvo Jonás 3 días en el pez, iba a estar 3 días en el infierno, y de ahí Él se iba a levantar. Pero ¿eso lo entendieron ellos? No, no lo entendieron porque se fueron a pescar en vez de esperar al Señor. Entonces el Señor los tuvo que ir a buscar, hermano, a buscar. Entonces, ¿por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué el cristiano muchas veces puede oír tanta palabra y no cambia? Porque capta solamente el idioma humano, pero no capta el espíritu de la palabra. Entonces, dijo el Señor, mis palabras son espíritu. Entonces, lo que tú y yo tenemos que captar muchas veces de la palabra del Señor es el espíritu de la palabra y no tanto la palabra. Entender qué es lo que el Señor te está diciendo en tu corazón. Y eso es lo importante. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, las cosas van a ir cambiando. Amén. Quiero empezar a dar otro ejemplo con respecto al idioma. Y quiero llevarlo a algo muy interesante que dice en Daniel capítulo 5, versículo 4 y 5. Aquí vamos a leer varios textos, pero es importante para que podamos entender esta cultura del reino que estoy hablando. Y en este momento ya le he dicho 2 cosas. Ya le he dicho
que en el reino tiene que haber obediencia, disciplina. Y lo otro, que tiene su idioma. Su idioma es espiritual y jamás es carnal. No tiene que ver con palabras, tiene que ver con espíritu. Pero vamos a esto. Bebieron vino, Daniel 5 del 4 al 5, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, madera y piedra. De pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado en la pared del espacio del rey. Y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Ok, déjeme explicarle un poquito lo que pasó aquí. ¿Qué rey era este? Después que Nabucodonosor murió, quien tomó el reino de Babilonia fue su hijo, que se llamaba Manasés. Pero Manasés era muy poco respetuoso con las cosas del Señor. En cambio, no así Nabucodonosor. Dice que Nabucodonosor, cuando incluso se quiso poner orgulloso, dice que el Señor lo convirtió en una bestia por su orgullo, por no darle la gloria a Dios. Por pensar que todo lo que tenía era cosa de él y no cosa del Señor. Entonces, cuando él reconoció, dice de que él fue sumiso a lo que el Señor hacía y realmente jamás ocupó los utensilios que ocupaban los sacerdotes judíos para hacer las ceremonias religiosas que ellos tenían. Porque eso era sagrado en aquel tiempo. Pero Manasés no le importó eso. Va y dice que va y ocupa las copas y los utensilios y lo sacó todo ahí del templo del Señor y empezó a beber sobre esas copas, empezó a traer mujeres, prostitutas y adoraban a sus dioses de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y de repente sobre una muralla que tenía el rey, dice que apareció una mano y empezó a escribir algo en la pared. Y dice que el rey vio el dorso de la mano que escribía. Entonces cuando pasó eso, el rey dijo, pero ¿qué es esto? O sea, no entiendo lo que se ha escrito. Y de repente, si uno sigue más adelante y ya me salto al versículo 8, dice así: entonces entraron todos los sabios del rey, que no pudieron leer la inscripción ni dar a conocer el rey su interpretación, porque el rey tenía sus sabios, él tenía hechiceros, brujos, astrólogos, científicos. Hermano, Babilonia era una ciudad con mucha ciencia, hermano. Hasta ahora incluso todavía se escribe mucho de Babilonia. ¿Okay? De la ciencia que ellos tenían. Incluso mucha ciencia que hoy día conocemos viene de Babilonia. De ahí incluso también la astrología. El horóscopo, como usted lo puede ver. Entonces, dice que entraron todos los sabios, pero no pudieron leer la inscripción. No pudieron leer, o sea, no entendieron la inscripción. No, había una inscripción, algo que la mano había escrito, pero no la pudieron entender. No pudieron entender el espíritu detrás de la escritura. ¿Por qué? Porque todo lo veían humanamente. A eso yo quiero llevar. Estamos hablando del idioma del reino. El reino escribió algo. Y ellos no pudieron entenderlo y no creía que haya escrito en un idioma completamente diferente. Pero eso ya se lo voy a explicar. Mire, ahora versículo 11. Mas hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos. Mire cómo le decían a él, que estaba el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en la luz, inteligencia, sabiduría, como en la sabiduría de los dioses. Y tu padre, el rey Nabucodonosor, tu padre el rey, lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos. Entonces, claro, cuando él oyó Manasés esto, lo mandó a llamar para que realmente le dijera que está escrito en la pared. Entonces, ahora nos vamos al versículo 12 y dice así:
debido a que se halló un espíritu extraordinario. ¿En quién? Qué bonito, en Daniel, hermano. A ver, deje parar aquí. Si tú quieres leer el idioma del reino, tiene que haber en ti un espíritu extraordinario. ¿Y qué es lo que el Señor nos prometió? Que estaría con nosotros y que Él puso en esta tierra y que estaría dentro de nosotros, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te puede hacer a ti tener un espíritu humano extraordinario para poder entender el idioma del reino. Tú puedes oír espiritualmente, tú puedes leer espiritualmente y tú puedes hablar espiritualmente. Amén. Entonces, esto es lo que se halló en Daniel, debido a que se halló un espíritu extraordinario. Fíjese que dice que no se halló ciencia. Claro, él tenía ciencia, sabía mucho, era muy sabio, pero su sabiduría no venía tanto de la ciencia humana, sino de la ciencia del Señor, hermano. Es que ahí está. Tenemos que parecernos y tenemos que adquirir el reino de los cielos, hacer en esta tierra como se hace en el cielo. Seguimos, dice así: y se halló un espíritu extraordinario, conociendo inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas, misterios y solución de problemas difíciles en este hombre. Daniel, a quien el rey llamaba Baltasar, llámese pues ahora a Daniel, y él declara la interpretación. Entonces, ¿qué pasó? El hijo de Manasés va y llamó a Daniel y le ofreció de todo. Mire, le ofreció perlas, oro, joyas, pero Daniel lo rechazó. Él no quería nada de eso. Pero le dijo, sí, ok, te voy a interpretar la escritura. Lo que la mano de Dios escribió en esa pared. O sea, que lo que se escribió, hermano, déjeme decirle, fue una escritura del reino. ¡Wow, hermano! Vamos a ver qué es lo que decía la escritura del reino. ¿Qué es lo que el Señor escribió desde el cielo mismo? Escribió en la pared que ningún hombre, ni el más sabio, podía interpretarlo, sino solamente aquel que tenía un espíritu extraordinario. Ya vaya entendiendo que el idioma del Señor no es carnal, sino es completamente espiritual. Amén. Entonces, empieza a contarle, Daniel empieza primeramente con una historia y le empieza a decir a Manasés lo que su padre padeció por ser orgulloso y no darle la gloria a Dios, y que fue llevado a ser como una bestia en el campo, pero se arrepintió, le dijo Daniel a Manasés, y le devolvió la cordura y volvió a ser humilde ante Dios, y el Señor lo bendijo. Ok. Y sigue entonces, nos saltamos para no leerle todo el capítulo, al versículo 22 y 23, y dice así: mas tú, su hijo, Baltasar, nos has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto. Sabías que tu padre era un padre de principios, sabías que tu padre estuvo loco por no darle la gloria a Dios. Sabías que tu padre se arrepintió y fue humilde ante el Señor. Tú, aún así, nunca humillaste tu corazón sabiendo todo esto, sino que te has ensalzado contra el Señor de los cielos, y han traído delante de ti los vasos de su templo. Y tú y tus nobles, tus mujeres y tus concubinas, habéis estado bebiendo vino en ellos, en lo que era santo para el Señor, y habéis alabado a los dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro y de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni tampoco entienden. Pero el Dios que tiene en su mano tu propio aliento es dueño de todos tus caminos y no le has glorificado. ¡Wow, hermano! Le pasó raya al rey Manasés. O sea, le dijo en otras palabras: tú, sabiendo todo esto, no tuviste la cordura, no tuviste el sentido de que lo que estás usando para beber
y para adorar a otros dioses y más encima estar con tus mujeres, con tus concubinas ahí, sacaste de lo santo del Señor y lo pusiste en las cosas inmundas. Sabiendo lo que le pasó a tu padre, tú haces algo peor. Eso le estaba diciendo. Incluso se lo haces más encima, glorificando a dioses que no ven, que no oyen y tampoco entienden. Y más encima se lo haces al Dios que tiene de tu mano tu propio aliento, tu propia vida. ¡Wow, hermano! Le pasó raya, hermano Daniel, al rey. Entonces, ¿qué pasó después? Versículos 24 y 25. Daniel 5, 24 y 25 dice así. Por lo cual, él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción. Y esta es la inscripción que fue trazada. Mene, mene, tekel, ufarsin. ¿Lo entendió? Mene, mene, tekel, ufarsin. Eso fue lo que escribió la mano y la inscripción que vino del reino de Dios. Ok, fíjese que lo que escribió la mano no fue en una lengua desconocida, para nada, sino que en aquel momento, en aquel tiempo, se escribía tanto en hebreo como en arameo con símbolos y sin vocales, lo cual constituye un prototipo de la escritura alfabética hebrea. El lector incluso, cuando no había vocales, tenía que ponerle las vocales respectivas o los símbolos y que de esa variación hacía la interpretación. El problema de que estas cuando eran mene, mene, tekel, ufarsin, cuando ponían las vocales, los que el rey mandó a buscar, decía que esto daba diferentes interpretaciones, por lo cual nunca supieron realmente qué es lo que significaba, ya que cuando se les ponía vocales o símbolos, esto daba interpretaciones completamente diferentes las unas con las otras. Entonces ellos no podían declarar realmente la interpretación y el asunto al rey. Mire qué interesante esto. Porque el idioma hebreo y arameo no tenía vocales, eran solamente consonantes. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer la gente? O la gente que podía dar una lectura, le ponía vocales y de esa manera se podía leer y se podía entender. Imagínense cómo es el idioma. Porque el hebreo, hermano, sencillamente es un idioma que viene del Señor. Pero le tenían que poner vocales para que sea entendible o para que se pueda leer. Entonces, el problema es que según las consonantes que estaban en la inscripción, que escribió esa mano en la muralla del rey, cuando se le ponían las vocales, daba diferentes interpretaciones. Entonces, yo le quiero leer del diccionario bíblico lo que se le decía con respecto a la interpretación. Y dice así. Dice que lo que dice con respecto a la mano en Daniel 5, 26 a 28, dice, no es literal. Se le interpreta en base al sustantivo arameo tekel, que equivale al término hebreo ciclo, que significa dinero o pesas. Las palabras se interpretan a la luz de las pesas o medidas de varias clases. Se relaciona mene con numerar, numerado, mena. En otras palabras, Dios ha contado, ha enumerado, ¿no? Mena, tu reino, y le ha puesto fin. Tekel trata con las pesas, pesado ha sido en balanza. Y parsin es plural de peres, que es el singular que significa una pesa que equivale a la mitad de un mene. El reino será dividido dado a los medos y a los persas. Eso era la inscripción. En otras palabras, para que lo entienda mejor, a lo mejor no entiendo esto, pero lo que escribió la mano eran puros símbolos de pesas.
diferentes símbolos de pesas. Entonces en Daniel 5, 26 a 28, él le da la verdadera interpretación y le dice, esta es la interpretación del escrito. Mene dice, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel ha sido pesado en la balanza y ha hallado falta de peso, falta de santidad. Pérez, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas, porque después de ahí el reino de Babilonia se dividió en dos y los medos y los persas tomaron el reino. Una parte fueron los medos y otros fueron los persas. Se dividió en dos. Entonces, hermano, Mene son pesas. Y cuando dice Mene, Dios ha contado, esa palabra contado es la palabra Mene. Fue contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel es otro tipo de pesas, ¿no? Ha sido pesado en la balanza. Eso es Tekel, ¿no? Y le faltó peso. Y Pérez es la mitad de un Mene que ha sido dividido en dos. Y claro, el reino de Babilonia después se dividió en dos, los medos y los persas. Wow, hermano. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué le dijo Daniel a este rey? El Señor va a Daniel y le interpreta. Y Daniel le pone las vocales correspondientes al texto para poderlo interpretar y le da el verdadero significado. Mire qué interesante este. Daniel tiene un espíritu extraordinario. Todo lo que el rey tenía, los científicos, los hechiceros, los adivinos, la gente de ciencia y todo, ponían también vocales, pero no le podían dar la interpretación. ¿Por qué Daniel le pudo dar la interpretación correcta y ponerle las vocales correctas al texto? Porque de eso se trataba. Porque tenía un espíritu extraordinario. O sea que el idioma del reino no se puede interpretar humanamente, sino siempre espiritualmente. Si tú quieres entender el reino de Dios, no lo puedes entender humanamente. El reino de Dios es demasiado grande para entenderlo mentalmente. Se tiene que entender en el corazón. Es ahí donde el Señor mora en nuestro espíritu y tiene que darse una interpretación crucial. Por eso que cuando tú oyes la palabra, jamás óigalas de una manera humana. Siempre pídele al Señor que te dé la interpretación del espíritu de esa palabra para que haya cambios en tu vida. Entonces, ¿qué pasó después? Daniel capítulo 5, versículo 30 y 31 dice así: y aquella misma noche fue asesinado Balsasar, el rey de los caldeos, y Darío, el medo, recibió el reino cuando tenía 62 años. El reino se dividió. Tal como Daniel lo interpretó, que venía a través, ya que tenía un espíritu extraordinario, lo interpretó espiritualmente, asimismo fue y se hizo. ¿Cuál es el idioma del reino, hermano? El idioma del reino no tiene que ver con palabras, no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con nada de eso. El idioma del reino es espiritual y al Señor se le tienen que entender espiritualmente. La misma palabra nos dice que Dios se reveló espiritualmente. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 dice así: pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Entonces, ¿cuál es el idioma del reino? El idioma del reino es solamente un idioma espiritual. Todo se discierne espiritualmente, todo se revela espiritualmente. Incluso la profundidad de Dios, los enigmas de Dios, los misterios de Dios, el Señor te los puede revelar espiritualmente. Después solamente tienes que usar la palabra para poderlos explicar. Pero hermano, todo lo que el Señor te da, la revelación del Señor es espiritual. El idioma del Señor es espiritual. Los pensamientos del Señor es espiritual. La cultura del reino
es espiritual. Amén. Dice así, 1 Corintios 2:11, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu, en mayúscula, el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué espíritu es el que mora en ti? ¿No es el Espíritu Santo? O sea, ¿cuál es lo más importante de nuestro ser? Espiritual, mi cuerpo, realmente es el Espíritu. Ahí mora el Espíritu Santo. Y todo se tiene que discernir espiritualmente. Cuando ese Espíritu de Dios crece en tu espíritu, vas a poder discernir en tu alma, en tus pensamientos, vas a poder adquirir en tu alma, ya que tu alma tiene los pensamientos, la voluntad y tus emociones, lo vas a poder adquirir espiritualmente. En otras palabras, si tu espíritu, el Espíritu Santo, crece más en tu espíritu, si lo buscas más, va a crecer más. Eso te va a llevar a ti a que no solamente tengas tus propios pensamientos, sino que vayas adquiriendo los pensamientos de Dios en tu alma. A que no solamente tengas tus propias emociones, sino que vayas adquiriendo las emociones de Dios en tu alma. El celo de Dios, por ejemplo. El temor de Dios, por ejemplo. No vas solamente a adquirir tu propia voluntad, sino que espiritualmente vas a entender para adquirir su voluntad. Entonces, en el reino de Dios está un idioma propio, está su voluntad, está sus pensamientos, están sus emociones. Y eso tú lo puedes adquirir cuando te preocupas más de tu espíritu que de tu carne. ¿Quieres ser espiritual? Entiende el idioma del Señor, que es espiritualmente. Entre más te llenes de Él, más sabio serás en la palabra y más sabio será en tu vida personal. Oramos al Señor y le pedimos que el Señor nos bendiga. Señor, yo te doy gracias en este día y te pido una bendición por tu palabra. Hoy día hemos hablado, Señor, cosas tan interesantes, tan importantes en el día de hoy. Porque tú eres espíritu, Señor, y tú te revelas al ser humano en el espíritu humano. Ayúdanos a entender que entre más nos llenemos de tu palabra, entre más nos llenemos de tu espíritu, más nos cree en nosotros tu sabiduría y más nos acercamos a la cultura del reino y más sacamos nuestra propia cultura, hermano, porque nuestra cultura no nos sirve para llegar al reino de los cielos. Señor, ayúdanos, Señor mío, para poder proseguir en esta carrera y cada día nos vayas perfeccionando en lo que tiene que ver coger tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Qué interesante. No alcancé toda la parte del idioma, pero vamos a ver si el Señor nos da una nueva oportunidad este próximo miércoles para seguir este tema tan interesante que es la cultura del reino. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.